Bom dia de novo. Vamos então prosseguir os trabalhos, ouvindo agora a intervenção do professor Jordi Tresserras, que não estará presencialmente aqui na sala, mas que nos enviou um filme. Não, Pedro? A técnica está-me a dizer que vai preparar. Portanto, eu queria também passar aqui uma informação, que é as pessoas que se inscreveram para a visita na próxima sexta-feira, confirmem, por favor, a sua inscrição, porque há entradas em alguns equipamentos e, mercê da atual situação que vivemos em termos de saúde pública, temos de ter grupos mais pequenos e, portanto, acompanhá-los a entrada tem que ser uma entrada faseada e para cumprirmos todas as regras inerentes à situação que vivemos. O professor Jordi propôs-nos uma intervenção com o título Património Literário e Rotas Culturais para o Desenvolvimento do Turismo Criativo em Zonas Rurais. O professor Jordi é o diretor do Laboratório de Património, Criatividade e Turismo Cultural, bem da Universidade de Barcelona, é o coordenador académico do curso de pós-graduação em Turismo Cultural e do curso de pós-graduação em Cooperação e Gestão Cultural Internacional da Universidade de Barcelona, como já referi. É também professor associado de Património e Turismo Cultural no doutoramento e programa de pós-graduação em Gestão Cultural e Patrimonial na mesma universidade, estando também associado à área de investigação em Património Alimentar e Turismo Gastronómico no Campus de Alimentos e Nutrição Torre Ibera da mesma universidade. Foi professor de Turismo Cultural no Centro de Estudos da América Latina e das Caraíbas da Universidade de Nova Iorque em 2001 e nesse mesmo ano foi fundador e membro delegado da Cátedra UNESCO UNITWIN UNESCO Rede Cultura, Turismo e Desenvolvimento, coordenada pela Universidade de Paris I, a Panthéon-Sorbonne. Atualmente, como já referi, é diretor do Laboratório de Património, Criatividade e Turismo Cultural, sendo também professor convidado do Programa de Mestrado e Doutoramento em Gestão de Património e Turismo da Universidade de Paris, também como já referi. Em 2013, juntou-se à equipa académica do Mestrado em Património Mundial e Projetos Culturais para o Desenvolvimento, promovido pela Universidade de Turim, a Universidade de Barcelona e o Centro Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho, em colaboração com o Centro do Património Mundial da UNESCO, e desde esse mesmo ano é também professor de Turismo Criativo na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. O professor Jordi Tresserras é detentor de um vasto currículo que eu abreviei, portanto, na área do património cultural e na área também do desenvolvimento turístico associado às rotas e associado ao turismo criativo e, portanto, mandou-nos a sua intervenção num filme que, logo que fosse possível, eu podia o favor da técnica passar. Les voy a compartir una presentación en PowerPoint que está disponible para todos y todas ustedes. Realmente lo que nos ocupa es enmarcar a este turismo literario dentro de un segmento de mercado que consideramos que es el turismo cultural. Como todo turismo, igual que pasa con los espacios naturales, los que potenciamos la biodiversidad, aquellos espacios culturales, destinos culturales que tienen un atractivo cultural, pues estamos articulando procesos, sobre todo con este enfoque de turismo sostenible, que genere un desarrollo cultural, económico, social a partir de una gestión turística responsable.
tanto del patrimonio cultural, material e inmaterial, la producción artística y las industrias culturales y creativas, ¿no? Dentro de ese turismo cultural encontraríamos un nicho que es el que le corresponde al turismo literario, ¿no? Como luego veremos, ¿no? El turismo literario lo que pretende es activar, generar propuestas a partir de recursos que pueden articularse en red, ¿no? Casas de escritores, museos, bibliotecas, librerías o librerías especializadas, cementerios donde están enterrados pues, escritores, escritoras, poetas, poetisas, es decir, rutas literarias existentes. Generar realmente una articulación para promover un destino que tenga como elemento diferencial la literatura, y luego verán algunos ejemplos, ¿no? Obviamente, lo que nos interesa es generar oportunidades para la comunidad donde se han desarrollado estas iniciativas basadas en la literatura, pero también en la lengua, ¿no? Ya veréis que hay muchos destinos que lo que fomentan es el turismo idiomático, es decir, que la gente acuda para aprender el idioma, y el tema del turismo literario asociado pues es un elemento importante, ¿no? Obviamente hablamos de turismo, entonces estamos hablando de territorios que tienen una identidad cultural, de destinos culturales, y en estos destinos es donde se tienen que promover pues, los emprendimientos y las experiencias literarias, ¿no? Obviamente, esto se enmarca dentro del turismo cultural y creativo en diferentes propuestas y experiencias, ¿no? Ciudades históricas o también ciudades contemporáneas, museos, monumentos, sitios arqueológicos, la programación estable de exposiciones y representaciones artísticas, rutas de itinerarios culturales donde encontraríamos, por ejemplo, las rutas literarias, paisajes culturales y áreas naturales con culturas vivas o a veces descritas, lo que nosotros llamamos paisajes escritos o paisajes descritos, ¿no? Entonces podemos hablar también de paisajes literarios, ¿no? Estancias, como comentábamos antes, para el aprendizaje de idiomas, ¿no? En el caso del turismo idiomático como un elemento potencial y muy vinculado, articulado con el turismo literario, ¿no? Ferias, festivales y celebraciones de cultura popular y religiosa. Aquí hago énfasis también porque hay festivales especializados en literatura, ¿no? Festivales literarios, con lo cual aquí, o ferias del libro, ¿no? Son elementos también a considerar, ¿no? Turismo de raíces o genealógico, gente que viaja para buscar sus orígenes, ¿no? También aquí dentro de lo que es el turismo vinculado, articulado con industrias culturales y creativas, que encontraríamos las artes y las industrias culturales y creativas, tendríamos como un elemento clave el que está articulado con la literatura, que es el turismo literario, que es el que nos ocupa, ¿no? Dentro de los alojamientos y restaurantes, en monumentos históricos, en arquitectura tradicional o en estos hoteles de artesanía y diseño, veréis que cuando hablemos de experiencias nos encontraremos con una tipología específica también de hoteles culturales, ¿no? Como un ejemplo vertebrador de destinos podríamos citar, por ejemplo, el caso del Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago articula como destino, como ven aquí, tendríamos la ciudad de Santiago de Compostela, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en el año 85. Verán que toda esta línea marrón fue el Camino de Santiago inscrito en el año 93, la lista de Patrimonio Mundial, y en el 99 el azul. La verde ni tan siquiera está todavía en la lista indicativa de la UNESCO, pero todo ello configura lo que se conoce como marca destino, Camino de Santiago, que promociona el ente de turismo de España, que es Tour España, ¿no? Obviamente hay un articulado de otros caminos asociados que se encontrarían vinculados con estos caminos principales, ¿no? y que se promueven por espiritualidad, naturaleza y cultura, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque en todo este destino hay más de 3.000 pequeñas y medianas empresas de tipo vinculadas con la cultura, con la naturaleza, con el medio ambiente, con las actividades activas, ¿no? Y obviamente dentro de estas podríamos citar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las artes escénicas, pues también los talleres de cuentacuentos o experiencias de turismo literario que también están asociadas al camino y que, por ejemplo, pues se pueden considerar, ¿no?
También hay proyectos, hay iniciativas, por ejemplo, en medios, en ciudades que articulan medios rurales. En este momento, por ejemplo, a modo de ejemplo, les pongo el caso de Arte Plaza. Es un proyecto de industrias creativas en el centro histórico de Camagüey, en Cuba, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, que se ha financiado por la Unión Europea en la línea de sus proyectos de economía creativa. Y, por ejemplo, pues, se vio en este caso en la ciudad de Camagüey que la literatura era el eje articulador del desarrollo de esta localidad. Y entonces, pues bueno, asociado a este proyecto, pues ha preparado este año la candidatura de Camagüey como ciudad creativa de la UNESCO para la gastronomía, que se ha presentado esta primavera, final de la primavera, y que tendremos resultados, esperemos que positivos, a finales de octubre, primeros de noviembre, ¿no? Yo en este momento, que como les comentaba, me encuentro trabajando en Mérida, en la península de Yucatán, trabajando para UNESCO en un programa de seguimiento a una gran iniciativa de infraestructura, tanto de transporte de pasajeros como de turistas, como también de mercancías, que es el Tren Maya, ¿no? Pues alrededor de todo este recorrido del tren, como pueden ver en la imagen, pues se está trabajando con experiencias asociadas a las reservas de la biosfera, a los sitios patrimonio mundial, a Mérida como ciudad creativa de la UNESCO para la gastronomía, y también identificando proyectos y propuestas de turismo cultural y creativo, ¿no? Dentro de estos proyectos, pues también se encuentra el turismo literario y el turismo idiomático, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sería un ejemplo también para poderles comentar, pues, proyectos que son incipientes, ¿no? Obviamente partimos de instrumentos, ¿no? Para nosotros fue clave en esta línea del turismo sostenible, pues el cambio que se hizo de la Carta de Lanzarote en el 95, que no hacía prácticamente mención a la cultura, con la Carta del País Vasco de noviembre de 2015, donde se incorpora el tema del turismo cultural y creativo como un motor para el desarrollo sostenible del turismo, precisamente en relación a lo que les comentaba antes, ¿no? La gestión responsable del patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, las artes y las industrias culturales y creativas, ¿no? Y con este enfoque de la UNESCO, que como saben, pues la UNESCO trabaja en cultura, trabaja en relación a convenciones, pues lo que se trabajaba era una visión transversal y global precisamente de estas convenciones de cultura. Y entrando directamente ya al tema que nos ocupa, del turismo literario, pues comentar mi recomendación, ¿no? Es clave, pues, generar hojas de ruta. Hojas de ruta donde tengamos, por un lado, políticas que permitan fijar estrategias que suelen ser, pues, a corto, medio y largo plazo, y planes operativos, sobre todo ya a corto y medio plazo, que nos permitan poderlas implementar, ¿no? Es clave este tema de la implementación, porque muchas veces nos quedamos con el plan, pero no hay ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les diría que la receta sí existe, pero tiene que estar adaptada un poco a cada lugar, ¿no? Es clave la participación e implicación de la comunidad, o sea, de ese destino que quiere ser destino, y en este caso que nos ocupa, pues, de turismo literario. El trabajo en red, lo que se llama competencia, es decir, pues incorporar a todos los agentes, tanto del sector público como del sector privado, como del tercer sector, o sea, fundaciones, asociaciones, como las universidades y centros de investigación, para que estos 4, dijéramos, grupos, pues trabajen en conjunto, ¿no? Es clave, y nunca mejor dicho, en el caso del turismo literario, tener un hilo conductor, una historia que contar, ¿no? Buscar la diferenciación, si estamos trabajando, por ejemplo, en el articulado de un territorio, de una ruta, ¿no? Una oferta que tiene que ser accesible a todos los públicos, ¿no? Que tiene que ser también accesible culturalmente, accesible económicamente, accesible socialmente, ¿no? Y obviamente con unos canales y unas estrategias de promoción y comercialización que van a ser, pues, concretas y adaptadas al tema del turismo literario. Y no hemos de olvidar en este caso también que es clave, pues, la reinversión de los ingresos generados en el fortalecimiento de estas experiencias y propuestas vinculadas con el tema del turismo literario, ¿no? Es clave en este sentido, pues, usar los otros instrumentos que tenemos. Estamos trabajando en este momento, pues, con Naciones Unidas, con la implementación, ¿no?, de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Prácticamente en todos ellos hay una vinculación con el tema del turismo. Podemos trabajar de la literatura y del turismo literario, pero les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Sí que en relación al turismo literario es importante que tener, por ejemplo, no solo la visión de UNESCO, sino, por ejemplo, también tener la visión de la Organización Mundial del Turismo, porque convergen, pues, esa mirada, por ejemplo, que tiene UNESCO de posicionar las industrias culturales y creativas en el centro, o la de la Organización Mundial del Turismo, que tiene como finalidad, pues, ese turismo, sobre todo de tipo sostenible, ¿no? Hemos de trabajar para generar, pues, esas sinergias. Y especialmente este año, el año 2021, que es el año internacional para la economía creativa para el desarrollo sostenible, ¿no? Como ejemplos, ¿no?, de esta contribución y con esa mirada al turismo literario, por ejemplo, nos encontraríamos que el ODS 8, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que va asociado sobre todo en la generación de apoyo al emprendimiento, ¿no?, a través de microempresas y de pequeñas y medianas empresas, pues aquí nos encontraríamos, como lo que les comentaba antes, ¿no?, pues los principales emprendimientos o fuentes de empleo vinculadas con el turismo literario, ¿no? Pues desde instituciones y emprendimientos culturales vinculados con la lengua y la literatura que tienen una vocación turística, los museos y casas de escritores, centros culturales y de creación, librerías, bibliotecas, cementerios, rutas literarias. Los festivales y eventos literarios con vocación turística, caso, por ejemplo, pues también de ferias del libro, ¿no?, se enmarcarían en este ámbito. Empresas culturales y creativas que tienen tienen experiencias literarias para turistas, ¿no? Unidades de gestión de destinos que incorporen también ofertas de turismo literario, empresas generalistas que incorporan el turismo literario, agencias especializadas, organizaciones de turismo comunitario, medio rural y urbano que pueden incorporar también el tema del turismo literario, guías especializados, y luego los hoteles, como luego verán, la línea de hoteles culturales, pues encontraríamos también unos centrados en la oferta literaria, ¿no? Aquí también les pongo un caso que es interesante. Dentro de la literatura, pues también existe, pues, la literatura gastronómica, ¿no? Este es un caso de Palenque de San Basilio, en Colombia, donde se habla un creol entre el español y las lenguas africanas, también influencia del portugués. Y precisamente, pues bueno, las comunidades que viven alrededor de Cartagena de Indias, sobre todo en el caso de Palenque de San Basilio, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, pues a través de la Fundación Transformemos, que capacitó sobre todo a mujeres, ¿no?, cocineras tradicionales, para que aprendieran a leer y a escribir, pues como resultado de este proceso de fortalecimiento de la lengua y de la cultura palenquera, mediante la inclusión de la cultura escrita, ¿no?, pues se consiguió, pues, la realización de este libro. Este libro que ganó un premio internacional de Best Gourmand, ¿no?, en el 2014, pero que automáticamente integró el tema de esta literatura gastronómica y de experiencias gastronómicas en el destino, y que transformó, pues, el libro también en un souvenir y un producto turístico que podían obtener los turistas, ¿no? Pero bueno, vinculado al ODS 11, que tiene como objetivo, pues, que las ciudades y los asentamientos humanos en medio rural, urbano, de montaña, pues sean también inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Y la meta, pues, que nos va vinculada es la de la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural, pues nos encontraríamos con el tema de los hoteles culturales que les decía antes, ¿no? ¿Qué es un hotel cultural? Pues es un hotel que busca diferenciarse a partir de la cultura. Pueden ser hoteles que tienen patrimoniales, que tienen historia, o que están ubicados en edificios patrimoniales, que apuestan por la creatividad, por ejemplo, a través del arte, la artesanía o el diseño, o la gastronomía, ¿no? Suelen tener, tienen un concierge cultural, es decir, una persona gestora cultural, que coordina un programa cultural anual y una oferta de experiencias que se realizan desde el mismo establecimiento, ¿no? Pueden tener espacios culturales, tiendas, librerías, es decir, que realmente, pues, generan economía cultural y creativa, ¿no? En la imagen, por ejemplo, tiene el caso del Hotel Casa Nazarenas en el Cusco, que tienen contratado, por ejemplo, en la plantilla a una persona dedicada a la conservación de patrimonio, ¿no?
Apuestan, por ejemplo, en el caso de la artesanía local, el diseño de muebles neocoloniales en la recepción, pero en un espacio aparte tienen el Consell Cultural, que es el que ven aquí, que se convierte un poco como nuestro guía del territorio para explicarnos las diferentes ofertas que tiene en este caso pues el Cusco, ¿no? Y programadas desde el hotel o en colaboración con terceros. Caso, por ejemplo, de Paradores de Turismo en España, que es una entidad pues, fundada en 1927 y que se empieza a implementar en el año 28, un año después, que son hoteles ya que se construyen en castillos, palacios, fortalezas, conventos y monasterios, que están siguiendo ahora la Agenda también 2030 y los 17 objetivos. Lo que han hecho es, precisamente para diversificar y para no tener una oferta como tenían hasta ahora centralizada en Madrid, pues lo que han hecho es trabajar de una forma para que cada hotel pueda programar y pueda buscar también una línea de especialización. Y por otro lado también pues que puedan proveerse de productos y servicios, ¿no? en ese ámbito local e incluso cooperando entre varios paradores, ¿no? El tema de la literatura pues, es uno de los ejes de desarrollo, ¿no? en estos establecimientos a través pues, de actividades realizadas pues, con escritores, a través de obras de la literatura o representaciones, por ejemplo, de teatro, recitales de poesía, etcétera, etcétera, ¿no? En estos establecimientos en este momento se cuenta con un volumen de 97 que tienen cada más o menos una media de 65 habitaciones, pero que ofrecen empleo a 4.000 profesionales y sobre todo, pues antes de la pandemia, 1,5 millones de clientes, ¿no? Este año 2021, pues la ocupación ha sido de un 60% y bueno, sobre todo de turismo más local y más conocedor precisamente pues, de nuestra cultura. Dentro de la categoría de hoteles literarios directamente, pues nos encontraríamos, por ejemplo, desde un hotel que es el Hotel Abades, que está ubicado en Granada. Granada es ciudad creativa de la UNESCO por la literatura, que, por ejemplo, era un hotel urbano que apostó precisamente por la literatura y tematizó, en este caso, pues la planta 7 en temas de música y literatura, porque va articulado al Festival de Granada que se realiza pues, en los jardines de la Alhambra y el Palacio de Carlos V. Y sobre todo, pues esta empresa, el Grupo Abades, pues forma parte del círculo de mecenazgo que articula más de 30 empresas que se crearon precisamente para fortalecer al caso de este festival, ¿no? En una línea de responsabilidad cultural. Este es un tema interesante, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir que la responsabilidad social empresarial es importante, pero que en este caso lo que promueven es una línea articulada de responsabilidad cultural empresarial, es decir, apostar por la cultura como por un elemento de diferenciación clave en la línea empresarial, ¿no? En el caso de Óbidos, en Portugal, pues tendríamos el ejemplo del hotel literario. Esto que ven aquí, pues que es una biblioteca, pues es una biblioteca que forma parte de las instalaciones del hotel. Óbidos es ciudad creativa de la UNESCO por la literatura. Tendríamos el caso del Library Hotel en Manhattan, ¿no? en Nueva York, o el caso, por ejemplo, del Betsy en South Beach, Miami, en el que, por ejemplo, pues lo que organizan ellos son estancias con personas que escriben, ¿no? Que hacen unas estancias pues, máximas de un mes y que tienen que tener pues, en esas residencias pues, todo un programa de actividades para realizar durante este periodo, ¿no? Y ya cuando a veces nos encontramos en esa interrelación, ¿no? Cuando lo literario pasa al cine, que ahí se transforma también en turismo cinematográfico, pero bueno, que podemos decir que se combina. Y uno de los casos, pues ejemplos más claros, es el caso de Nueva Zelanda, con el caso de la trilogía del Señor de los Anillos, donde ya no solo es una obra de turismo literario, sino que ha generado también turismo cinematográfico con infraestructuras como, por ejemplo, el Hobbit Motel, ¿no? Que te puedes alojar como vivían los hobbits en esta zona de la actual Nueva Zelanda, ¿no? Pues, bueno, es un territorio pues, imaginario, pero que en el caso de Nueva Zelanda pues, combina incluso la señalización por carretera.
Y bueno, también en el caso de otros ODS, como el caso del 12 vinculado al consumo responsable, pues podemos tener, por ejemplo, el caso de compras con identidad o incluso pues la oferta de rutas literarias en Barcelona, no sé, La Sombra del Viento o la Catedral del Mar, que han generado pues rutas literarias que están gestionadas por empresas locales, ¿no? Que te permiten pues conocer pues in situ los sitios que han aparecido en estas obras, ¿no? Incluso pues compras o la asistencia a restaurantes para comer platos que aparecen en determinadas obras, ¿no? Y aquí nos encontraríamos incluso hasta este objetivo, que es el de vida submarina, ¿no? Que es el de conservar y utilizar de una forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, donde existen varias iniciativas y, por ejemplo, una de ellas, la de villas marineras, pues también ha incorporado, por ejemplo, que es una red de villas tradicionales marítimas y pesqueras en Cataluña, una de las marcas de la Agencia Catalana de Turismo, pues ha incorporado, por ejemplo, el tema de la literatura, ya que hay varios escritores vinculados con la costa y en estas ciudades pues también bueno, se ha articulado un tipo de oferta de turismo literario. Pero bueno, aquí veremos ahora algunos ejemplos. En el caso de Colombia, hay un proyecto pues, en Aracataca, en el Caribe colombiano, que es donde nació Gabriel García Márquez, ¿no? Y que en 100 años de soledad, pues, y en la obra de Gabriel García Márquez, pues, se conoce como Macondo, ¿no? Aquí en Macondo, pues la casa de Gabriel García Márquez, bueno, la gente llega incluso tatuada, ¿no? Pero bueno, la casa natal de Gabriel García Márquez pues no existía, se tenía constancia documental y lo que hizo el Ministerio de Cultura de Colombia fue promover su construcción ex novo, pero utilizando en este sentido muebles originales, ¿no? de la propia casa para articular una propuesta de turismo literario. Pero aquí en la zona lo que se generó también fueron emprendimientos privados, ¿no? Este es el caso del Gypsy Residence, donde aprovechando pues, un personaje de la obra, Melquiades, ¿no? Que es el gitano Melquiades que va vestido con una camisa de flores y una falda de Indonesia, pues realmente pues recibe a los visitantes, ¿no? Hay una performance, una relación, pero ha generado una ruta dentro de Aracataca que incluye pues, lugares como la tumba de Melquiades, que obviamente nunca existió, y donde los turistas pues, lo visitan y este personaje que va vestido de Melquiades, pues algunas veces, pues como se rocía con agua y azúcar, pues las mariposas amarillas no le envuelven un poco como en la obra. Realmente pues hay varias experiencias, otra de Chile, por ejemplo, el lago Ranco, vinculada con Pablo Neruda. Es una ruta gastronómica que, por ejemplo, pues va asociada a aquellos lugares que aparecen en estas obras y que pues estaban vinculados con la vida de este literato chileno y que, por ejemplo, pues bueno, hay varios lugares articulados. Aquí un ejemplo, por ejemplo, en la Posada del Turista, que ofrecen pues un desayuno nerudiano, ¿no? Basado pues en lo que le gustaba precisamente pues a Pablo Neruda cuando estaba en el territorio. El caso de Óbidos, que ya les había mencionado antes, en Portugal, Ciudad Creativa de la UNESCO por la Literatura, pues bueno, tiene en este sentido pues toda una línea de desarrollo y empoderamiento, ¿no? de la comunidad, precisamente en relación al tema de la literatura, del turismo literario, ¿no? Han creado una red de librerías que tienen en este momento 11, y que realmente pues, la ha convertido en una ciudad pues, única, ¿no? Con festivales, con ferias especializadas. Realmente es un caso de un modelo de desarrollo de un turismo rural, ¿no? Y marcado pues, con este sello de la UNESCO de ser ciudad creativa por la literatura, ¿no? El antiguo mercado, por ejemplo, mantiene su función como punto de venta de productos locales, pero también es una de estas librerías, ¿no? Y obviamente, pues como tiene una vinculación con la gastronomía, es uno de los lugares donde podéis encontrar también producciones de obras vinculadas con la gastronomía. En relación con los itinerarios culturales europeos y euroamericanos, comentaros, por ejemplo, aquí tenéis el listado de los itinerarios
que tienen el sello del Consejo de Europa. Realmente dentro de esta amalgama de rutas certificadas, varias de ellas tienen experiencias vinculadas con el turismo literario. El Camino de Santiago lo hemos mencionado, por ejemplo, las rutas del legado andalusí, existe la ruta de Washington Irving, vinculada con los cuentos de la Alhambra, o dentro de la ruta europea de patrimonio judío, pues por ejemplo la Praga de Kafka, ¿no? Dentro de la ruta europea de los cementerios, pues son muchos escritores, poetas que están en estas rutas, ¿no? Tras los pasos de Stevenson, obviamente, pues hay un elemento más claro, o en el caso de la ruta europea de jardines históricos, pues en esos paisajes descritos, ¿no? Con lo cual, pues hay un potencial, pero por ejemplo, no se ha articulado pues una red, por ejemplo, de las rutas literarias existentes, que perfectamente podría ser una suma de rutas en medio rural o urbano vinculados con escritores, con poetas, ¿no? Que podría perfectamente, igual que existe la red europea de jardines históricos, pues podría ser la red europea pues, de rutas literarias o de casas y museos de escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Y el punto importante fue en el año 2018, entre que el Instituto Europeo de Rutas y Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y la Organización de Estados Iberoamericanos generó una sinergia para trasladar este programa a este espacio iberoamericano. Y aquí precisamente, como mandato de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura de Guatemala, pues se propone pues que se podría también buscar una certificación no solo en Europa, sino también en Iberoamérica, de rutas que tendría, pues como hemos comentado, pues un gran potencial. Y bueno, no olvidar lo que les he comentado, nuestra propuesta de hoja de ruta, generar políticas, estrategias y planes operativos y sobre todo implementarlos, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad este espacio para compartir estas experiencias y cualquier pregunta que quieran, inquietud, que quieran compartir, pues con mucho gusto, pues les dejo aquí precisamente pues mis direcciones de contacto y con mucho gusto pues les atenderé y les enviaré pues les daré respuesta a sus inquietudes. Agradecer muchísimo a la organización pues, que me invitó y yo realmente estaba muy ilusionado de compartir con ustedes este momento. No ha podido ser, pero he querido aprovechar, pues grabar esta pequeña presentación para como mínimo pues estar presente con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Y sin más, pues despedirme. Espero que las jornadas vayan muy bien y estaré bien atento para ver los resultados de este proyecto de trabajo en red. Muchísimas gracias. Como o professor Rory não está presente, nem poderá responder às nossas questões, também já vamos adiantado, eu gostaria de partilhar convosco aqui algumas notas. Penso que já está muito longe aquele tempo descrito por Stendhal no seu livro Mémoires d'un touriste, em 1838, e que dava conta precisamente das aventuras de um turista, e um turista era aquele que fazia o tour, aquele que, vivendo em Inglaterra, pertencendo a famílias, do ponto de vista socioeconómico, que lhe permitiam terminar, digamos, a sua educação enquanto frequentador da academia, visitando o continente e visitando no continente aquilo que era emblemático, as grandes catedrais, fruindo dos espetáculos nas grandes casas de teatro, enfim, almoçando ou jantando nos restaurantes que eram referência nesse tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, o turismo democratizou-se, chegou àquilo que nós chamamos o povo e, portanto, hoje viajar é comum e é frequente. Mas
o viajar, o estatuto de turista, é cada vez também mais exigente, e nós percebemos aqui também nesta intervenção do professor Horthy. Hoje não se faz apenas turismo. Nós temos uma intenção, enquanto turistas, de experienciar algo diferente. E hoje fala-se em turismo literário, fala-se em turismo gastronómico, fala-se em turismo, como aqui também foi referido, funerário, fala-se em turismo náutico, porque cada um procura uma experiência. E os territórios também estão preocupados em identificar o que é que tem de diferente, o que é que lhes confere essa diferença para oferecer ao turista e para oferecer a quem os visita. Foi aqui referido em particular o turismo literário e, na minha opinião, autores como o Zafón, que vendeu nos seus livros, vendeu no bom sentido, Barcelona como ninguém, o próprio Gabriel Garcia Marques, a Colômbia, Macondo, mas também outros que eu podia aqui enumerar, e só para lembrar o fenómeno que foi, por exemplo, o Código da Vinci, em Paris, com a procura pela Mona Lisa. E, portanto, hoje há também o turista literário, aquele que procura estar presente nos lugares que foram caros e importantes para cada criador literário. Haverá muitos, quando se deslocam à casa de Porto Alegre do José Régio, procurarão a Acácia. Ou quando vão a São Martinho da Ainta, procurarão o Negrilho do Miguel Torga. E, portanto, o estar, o participar nestes percursos é hoje também um ativo em termos turísticos que começa a conquistar gradualmente e até já com alguma expressão um conjunto significativo de turistas. E hoje também aqui foi referido há as cidades criativas, as cidades literárias, como por exemplo a Irlanda, com Joyce e outros. Seria interessante termos cá o professor Jordi por todos os motivos e mais umas, porque também ele nos deixou aqui alguns elementos que poderiam ser alvo de reflexão. Como é que vamos conjugar esta pressão turística com os objetivos da Agenda 2030? E sabemos que o principal objetivo é precisamente o desenvolvimento sustentável. E ele focou aqui o ODS do desenvolvimento económico, mas é como vamos também resistir à pressão turística, como é que vamos conjugar a vivência dos meios mais rurais nessa procura de experiência e que atrai muita gente, que fomenta a economia local, mas, por outro lado, também perturba, de alguma forma, esses enquadramentos. Bem, isto eram tudo objetos de reflexão e de partilha que não podemos, obviamente, trocar com o professor Horthy, mas, de qualquer forma, quem sabe, durante estes 2 dias poderemos trazê-lo à coação novamente e serem objeto de reflexão. Agradecemos a vossa presença, esperamos por vós às 2h30 no recomeço dos trabalhos e pedimos mais uma vez desculpa por esta situação que se colocou por questões tecnológicas. Obrigada e até logo.